Bienvenida, Leti, buenas tardes. Marta Olivia, qué gusto tan grande. ¿Cómo estás? Bien, aquí con estos temas, todos estos detalles, cómo interpretas esta relación México-Estados Unidos, tras los dichos de Ken Salazar, esta pausa que no existe en realidad, no hay una forma diplomática, pero sí es también ahora sí que un golpe en el escritorio para decir o nos respetan o al menos, es decir, de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu lectura, Leticia? Mira, varias cosas, porque yo creo que, bueno, una tiene que ver con lo que ya muchos colegas han ido analizando a lo largo de estos días y que al final de, bueno, hasta horas podríamos decir, y que tiene que ver con que efectivamente pues se marca una pausa que no es legalmente ninguna figura, pero más bien es un estilo, ¿no? Del presidente de poder decir, mira, no vamos a incrementar el debate en este tema, no vamos a enemistarnos, pero simplemente pues ahorita no te quiero ver. Tú lo decías más bonito en una de las mesas que tuvieron, un poco sonaba a que podría haber puesto incluso una canción ahí, un bolero, el presidente López Obrador, demos un poco de tiempo para retomar, pues, un tipo de relación que parecía cercana, que se ha mostrado públicamente como que de buena vibra. Entonces yo creo que aquí, pues, obviamente el embajador hablando a nombre, fíjate que ahí no de Estados Unidos como tal, ni siquiera directamente de hoy la candidata Harris o el presidente Biden, porque yo creo que aquí está hablando sobre todo a nombre de Anthony Blinken, que es, digamos, ahí sí el segundo de a bordo, si no es que quien está llevando en este momento el poder internacional de Estados Unidos, porque ante el proceso electoral de ese país, lo que estamos viendo es que están tratando de cerrar algunos incendios que tienen prendidos por todos lados, especialmente en el tema de Gaza. Entonces, en este caso, el hecho de que empiecen a tener, yo no te estoy diciendo que ni un pleito, ni mucho menos, pero una disputa verbal fuerte con el país, el principal socio comercial, un país que al final de cuentas pues implica esta frontera que para ellos es delicada, incluso en términos del manejo, insisto, el de lo electoral que a ellos les entra mucho en este momento, pues de parte del embajador es abrir un nuevo frente innecesario. Y por tanto, en mi lectura, él está hablando a nombre de esos intereses, está diciendo, bueno, si nos cambian a los jueces con los que ya teníamos acuerdo, con los que ya sabíamos cómo negociar, con los que ya sabíamos cuánto se les podía pagar, así lo voy a decir tal cual, pues entonces nos meten en un lío en el cual probablemente los nuevos jueces resulta que no aceptan este tipo de sobornos, porque si no, no habría ninguna explicación para poder decir, democráticamente hablando, estamos acompañando su proceso de cambio, de ajuste, de reacomodos en términos de uno de los poderes de la Unión, que es el Poder Judicial, y que en ese sentido estaremos obedientes a las leyes y a las normas de su país, y sea el juez que sea, en tanto sea un juez correcto, pues nosotros nos vamos a ceñir a ese marco legal jurídico de ese país llamado México. Eso es lo que uno esperaría de la lectura y de la posición de Estados Unidos. Este saque, esta carta pues, con tan mala intención, te digo, yo creo que más bien refleja otras muchas fuerzas que se están moviendo en Estados Unidos y no creo que le ayuda al proceso electoral del partido del cual es embajador el señor Ken, ni tampoco a sumarle elementos para, te digo, no para que abone a su campaña de Harris, pero sí por lo menos no hacerle ruido. Ahí es donde yo creo que está un punto para sumarle al debate. Claro, y hay una situación, ¿qué tan peligroso es esta situación? ¿A qué será? A 33 días de que se vaya el presidente, a 35 días. Bueno, mira, yo creo que ahorita en este caso el presidente, pues ya no tenemos que verlo solamente a él como persona, que obviamente, pues con la astucia, con el colmillo, él decide lanzar esta respuesta. Te digo que además, legalmente hablando, tampoco es que lo nombró non grato y ya se hubiera ido. No, al final de cuentas hace un congelar, pero le deja una cuestión a Claudia Sheinbaum que desde mi punto de vista, al revés de lo que otros piensan,
es que le marca una posibilidad de decir, desde México tenemos ya una posición suficientemente fuerte, cohesionada, legitimada, como para poder también establecer una relación distinta, siempre asimétrica, Marta Olivia. O sea, eso tampoco ni lo vamos a negar, ni somos inocentes. Hay una relación asimétrica en lo económico, en lo político. Estados Unidos sigue siendo esa gran potencia del mundo. Pero de ahí a que tenga que haber digamos, una intromisión tan descarada, tan majadera, porque al final de cuentas lo que tenemos es un embajador opinando sobre un proceso que él sabe muy bien porque conoce este país y está aquí viviéndolo día a día, que hay una cuestión de la cual se está agarrando la oposición para, digamos, meter todavía más ruido en este asunto de cómo se va a dar la transición. Y entonces, pues el presidente hace un saque que a mí me parece que está medido. Y ojo con esto, al que no está medido, el que no le midió es Ken, porque Ken, y insisto, ni siquiera Estados Unidos, porque viene el discurso del domingo del presidente López Obrador. ¿Tú crees que no va a incluir un tema que tenga que ver con nuestra soberanía, nuestro derecho a autogobernarnos y la democracia a la cual hemos abrazado? Vaya que la hemos abrazado en términos de un proceso que al final de cuentas tuvo todos los ingredientes para pasar con palomita de 10, 10, 10 en todo. Es decir, población activada, población movilizada, personas que fuimos a votar, resultados electorales, todo lo que acredita este modelo que ellos tanto además difunden y valoran como debe ser. Entonces, aquí yo creo que más bien hay una cuestión en la cual, más allá de López Obrador, se va fortaleciendo una idea que le puede permitir a Claudia Sheinbaum más bien mantenerse con esa fuerza en su estilo, en su formato, ella tiene otras maneras, pero que un poco diga, no, nosotros ya no vamos para atrás, nosotros, ahora sí que lo que tanto están ahora presumiendo los estadounidenses, ¿no? El discurso de esta candidata Harris, no, para atrás, pero ni para nada. Lo que queremos es justamente avanzar y en ese sentido, a ella yo creo que le pone una plataforma que ella puede mantener, insisto, en su propio estilo. Y la otra cosa, falta pocos días para la salida de López Obrador, pero entrará una presidenta con una legitimidad electoral, una legitimidad democrática muy fuerte, con las aguas ya acomodándose en muchas cosas y también, ojo, con un proceso electoral en Estados Unidos que también a ellos los pone en una situación de tener que ver con mucho más cuidado a ese socio comercial que al final de cuentas lo será del gobierno que sea, Marta Olivia. Entonces, yo creo que también ellos tienen días, también tienen el reloj con los días que van contando e incluso mucho más complicado allá que lo que tenemos acá en el sentido de que al final de cuentas nosotros, nuestra propia, aquí el ruido que está viendo es el de la oposición, que se niega a entender lo que ha pasado, pero lo que me da a mí mucho coraje es que ni siquiera se sienten a reflexionar cómo se dio un proceso a lo largo de mucho tiempo, varios años, pero que está dando como resultado, pues que al final la mayoría apostó esto, luego mover algunas fuerzas, pero evidentemente apoyamos que eso se... En el tema de lo judicial, por favor, digo, habría muchísimo que hablar, pero creo que el simple hecho de que se lo podríamos decir a cualquiera y que Ken Salazar tendría que tenerlo en la agenda, cuando tú tienes los niveles de impunidad que hay en un país como México, ya no puedes sino decir, es obvio que la gente clame por cambios en ese poder. Y entonces definitivamente el tema cruza por lo electoral y las elecciones en Estados Unidos, me parece, doctora, porque esta es una circunstancia que, como bien dijo, ni siquiera se midió. Y este tema en México termina hoy con la aprobación en el caso, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, empieza a bajar el tema y luego ya el domingo es el último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a estos tiempos, sí, quien sí lo midió definitivamente fue López Obrador. Mira, yo creo que lo midió como él mide, ¿no? Como que en sus momentos, porque al final de cuentas, digo, no sé qué tanto puede esta cosa de pensar en esta salida de pausa, pero fíjate cómo incluso digamos, en este caso el ciudadano que es Salazar, ciudadano de Estados Unidos,
por el Partido Demócrata, ellos enfrentan lo mismo, ¿eh? Una propuesta que hizo Biden hace unos meses que le sería electoralmente muy favorable a Kamala Harris, que es esta cuestión de la reforma, no como se esperaría, no una reforma constitucional, pero esta propuesta de que los ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos, después de cierto tiempo que están casados con ciudadanos estadounidenses, pudieran regularizar su situación, lo que beneficiaría, porque todavía no entra en vigor, a millones de personas, Marta Olivia, un número muy importante de mexicanos. Entonces, eso que propuso Biden, que sería muy positivo en términos electorales para ellos, resulta que un juez así decidió parar el procedimiento, que no puede entrar en vigor el trámite por ahora. Entonces, están peleando en los juzgados, como ocurre también en México, pero una cuestión donde a un presidente se le para un proyecto que beneficia a millones de personas. Entonces, vaya que también tendrían que revisar los límites de, digamos, lo que los propios poderes judiciales de cada país pueden o no, digamos, modificar en función también de amplias mayorías que podrían beneficiarse, no ponen por enfrente también a la gente, y bueno, ahí vendría otra disputa, que si no son ciudadanos de ese país y lo que tú quieras, pero son venganzas a ese nivel, o sea, es una forma en que, yo no estoy diciendo que el juez en este caso, de este tema, sea republicano en Estados Unidos, pero si es de Texas, te puedo decir que de entrada no lo dudes, ¿no? Pero el punto es ese, que él podría ver en un ejemplo que claramente les afecta a ellos lo que tantas veces se discute acá, pensando en modificaciones de orden, ahí sí que constitucional, para el beneficio de las mayorías. Pero ojo, él es cabildero y él está hablando a favor y a nombre de estas grandes empresas transnacionales, además de ser embajador de Estados Unidos en México. Claro, que es parte también de lo que está sucediendo con Canadá en este sentido. Y bueno, vaya, también esta declaración que hace hoy en la red social X el subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, quien aseguró que pues hay preocupaciones comerciales y de seguridad, que el embajador, es decir, está apoyando esta posición de Ken Salazar y señalan en un marco de respeto a la soberanía mexicana. Así que en este sentido, pues solamente son amagos, porque la relación comercial no se puede dañar y hay demasiados intereses y demasiadas empresas involucradas como para hablar que lo que buscan es nada más un poco presionar y seguir dándole voz a la oposición. ¿Lo consideras así? Fíjate que sí, hay mucho de que tiene que ver con esto de que ellos miden fuerzas y que consideran que al final de cuentas, pues pueden sacar un beneficio directo estando apoyando a esta oposición, que al final de cuentas pues no le están midiendo muy bien, porque tampoco es una oposición que tenga esa capacidad hoy de modificar pues prácticamente nada, Marta Olivia. Pero fíjate que hay un punto que se repite mucho y a mí no me gusta, que es este lugar común de hasta los ricos se han hecho más ricos. Los ricos más ricos incluyen a estas transnacionales, sean de origen estadounidense o de origen canadiense, que, bueno, tanto hemos hablado a lo largo de estos años de ellas, que al final no van a dejar de ganar. Desafortunadamente, van a seguir teniendo una altísima plusvalía. Lo único es que su nivel de voracidad es extremo. O sea, cuando se dio y se propuso la reforma eléctrica, había una parte donde el Estado tendría una presencia, pero no sería digamos, el monopolio del Estado, la industria eléctrica. Y ni aún así, en un 49-51, consideraron que era suficiente. Y sus cabilderos mexicanos, cuando no extranjeros también, bueno, pues lo que hicieron es jugar ese juego porque tienen grandes intereses. Entonces, al final, habla un representante de Canadá, digamos, representando a Trudeau, pues muy a tono con lo del embajador, muy a tono con la defensa de empresas y no necesariamente de una relación comercial entre socios, donde México efectivamente ha tenido un crecimiento muy importante estos años, de tal importancia que hoy es el principal socio comercial de Estados Unidos, ojo con esto. Y la segunda es que no incluyen
digamos, el debate que tenga que ver con otros temas de interés de la población en general, porque Canadá es un país, sabemos muy bien, pues que también tiene algunas diferencias importantes, en este caso con Estados Unidos, o en temas de migración, también es un país que hay que observar, y en esto, pues, vaya que les podría interesar tener una relación más directa con México, porque a veces eso puede a ellos complicarles, y no, el acento se centra, y me parece muy transparente, la verdad, se centra en el tema de los beneficios que podrían perder, porque si hay, insisto, lo voy a insistir este argumento, ¿en qué les afectaría a ellos que hubiera otros jueces diferentes a los que hay hoy, en el entendido de que, digamos, somos los mismos mexicanos, no hay más que los que hay. Entonces, ¿qué les afectaría que ya no estuviera la misma persona? Si tú vas a un juicio, pues tú no conoces al juez, tú vas y con el que te toca. ¿Por qué ellos necesitan tener a sus representantes directos? ¿De qué manera eso, lo que nos está diciendo, es que ellos ya tienen su entrada directa y su beneficio directo, como lo hemos visto? Digo, es obvio, ¿no? Pero lo que están haciendo es transparentar ese tipo de relación que han tenido en nuestro país durante tanto tiempo. Tener a sus jueces favoritos, a sus jueces o magistrados o lo que sea, a su favor, lo mismo que en el Congreso, desde la oposición, bueno, que antes no fue oposición, pero poder imponer cierto tipo de planes, de programas, de proyectos a partir de diputados o senadores que están aliados a esos poderes. Entonces, sí, en una lógica más clara, pues tú dirías, no les afecta a ustedes en nada. E insisto, han ganado lo que ni se deberían de haber ganado, porque tendría que haber avanzado mucho más el tema de la distribución de la riqueza en nuestro país. Es urgente que se avance en ese tema, Marta Olivia. Muy bien, pues seguiremos al pendiente y sabiendo, sobre todo dándole información a las y los ciudadanos sobre lo que está aconteciendo en este tema, que muchos ya señalan que pasando ya el sábado o domingo después de estos anuncios y el informe de gobierno, el último, ya se habrá acallado un poco. Gracias, doctora Leticia Calderón, por estar hoy con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Marta Olivia. Felicidades, mucho éxito y que esté descansando y tomando muy rico el sol el señor Astillero. Ojalá, eso esperamos. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.